Bueno, buenos días a todos los estudiantes del segundo año del ciclo básico ruralizado. Estoy acá con este pequeño video para ayudarlos con el trabajo de clase número 2 que ya las docentes tutoras le han entregado. Ustedes, como ya si algunos lo leyeron y si no lo leyeron lo van a hacer después, pero les va a servir igual. Empezamos el trabajo de clase número 2 explicando qué es un modelo. Entonces, para simplificar un poco las cosas, acá les traigo distintos ejemplos de modelos. Por ejemplo, cuando hablamos de modelos en ciencia, hablamos de representaciones, de dibujos, de maquetas, de imágenes que nos ayuden a nosotros a entender qué estamos estudiando. Si yo les digo que quiero estudiar un ser vivo, como por ejemplo un perro, yo lo puedo ver. Pero si yo les digo que quiero estudiar, por ejemplo, una partícula subatómica como un electrón, como un protón o un átomo, no lo podemos ver. Entonces lo que hacen los científicos es hacer dibujos, representaciones que nos ayuden a entender mejor qué son, por ejemplo, qué es una partícula subatómica, qué es un átomo. Entonces a eso nosotros le denominamos modelos. Son imágenes, son dibujos, son maquetas, representaciones que nos ayudan a estudiar cosas que nosotros quizás no podemos llegar a verlo con nuestro sentido de la vista. Por ejemplo, acá les traigo, ¿sí?, el ejemplo de la estructura de un átomo, cómo está representada. ¿Ven? Y acá podemos ver cómo están representadas las partículas subatómicas que componen a un átomo. Por ejemplo, un electrón, un protón y un neutrón son las partículas subatómicas, quiere decir que son más chiquititas y que van a conformar algo más grande que se denomina átomo. Otro ejemplo de modelo en ciencias naturales, que todo lo hemos visto seguramente en los libros de las ciencias naturales, es el modelo de ADN. Lo que ustedes pueden ver acá es un modelo de ADN. Es algo que nosotros dibujamos para poder entender y poder comprender cómo es el ADN. No quiere decir que el ADN, si lo vemos en una célula, es así. No lo podemos llegar a ver, ¿sí?, a no ser con instrumento algo muy especializado. Pero no tiene esta forma. Se dibuja de esta forma para poder comprenderlo. Acá tenemos otro modelo, algo más cercano, como por ejemplo un pulmón. Estoy segura que todos ustedes conocen un pulmón, de una vaca, de un cerdo, de un cordero, de un ciervo, pero lo que no conocen es cómo es el pulmón por dentro. Entonces, este es un modelo, ¿sí?, donde nos muestra cómo está compuesto un pulmón por dentro, que no lo podemos llegar a ver con nuestro sentido de la vista. Entonces, para cerrar, estamos diciendo que un modelo en las ciencias naturales significa hacer un diagrama, hacer un dibujo, hacer una maqueta de cómo es algo que nosotros no podemos llegar a ver con nuestro sentido o que sí lo podemos llegar a ver y lo queremos representar. Por ejemplo, los átomos y las moléculas no se pueden llegar a ver. Un átomo yo no lo puedo ver. Entonces, ¿cómo los dibujamos? Usamos una convención en las ciencias naturales. Para dibujar un átomo se dibuja con un círculo. ¿Observan acá? ¿Observan acá? Lo que sí utilizamos círculos de distintos colores para representar distintos átomos. Ustedes ven que acá, por ejemplo, este átomo es de color celeste. Este es de color amarillo. Esto me están diciendo que son distintos tipos de átomos. Este es de color celeste. En lo que ustedes van a leer del trabajo de clase número 2, les dicen que los átomos, cuando no están solitos, es decir, que si este círculo estuviera solito, este estuviera solito y este estuviera solito, serían átomos independientes, solos. Cuando los átomos se unen, ¿ven? Este está unido a este y este está unido a esto, me forman lo que se denomina una molécula. Entonces, cuando dos átomos, ¿ven?, o más, en este caso son 3 átomos, están unidos, me forman una molécula. Entonces vamos hasta acá.
Si yo tengo átomos, que es la partícula más chiquitita, ¿no es cierto? Cada uno de estos círculos me representa lo que es un átomo. Cuando estos átomos se unen, como en este caso, ¿sí?, me forman una molécula. En este caso estamos viendo que tenemos una molécula de agua, que está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Los de color blanco son los hidrógenos. Los de color celeste son los oxígenos. Acá, por ejemplo, tenemos una molécula de nitrógeno, que está compuesta por dos átomos de nitrógeno. Acá tenemos una molécula de amoníaco, que está compuesta por un átomo de nitrógeno y tres átomos de hidrógeno. Acá tenemos una molécula de metano. Acá aparece un color nuevo. Este es un átomo nuevo, es el átomo de carbono. Entonces la molécula de metano está formada por un átomo de carbono, ven que hay uno solo, y cuatro átomos de hidrógeno. Esto es una molécula de fósforo y está formada por cuatro átomos de fósforo, cuatro átomos igualitos. Esto es una molécula de dióxido de carbono y está formada por un átomo de carbono y dos de oxígeno. Esta es la diferencia entre átomos y moléculas. Nosotros vamos a estudiar el modelo de partícula, que nos explica cómo se comportan esos átomos en los distintos estados de la materia. Acá tenemos otras representaciones, ¿ven? Otros modelos, partículas y átomos. El modelo de partícula, este es un poco, yo les traje para que ustedes vieran que este es el texto que ustedes van a tener en el trabajo de clase que leer. Yo se lo voy a explicar de una manera mucho más sencilla. El modelo de partícula, ¿qué me dice? Me dice que la materia, que es lo que nosotros estuvimos estudiando en la clase número 1, ¿sí?, la madera, el hierro, el plástico, el vidrio, me dice que está formado por pequeñas partículas. También me dice que entre esas partículas quedan espacios vacíos y que entre las partículas hay fuerzas de atracción y hay fuerzas de repulsión. Veamos esto en un dibujo. Acá tengo como si fueran distintos tipos de materia. Una materia que está en estado sólido, una materia que está en estado líquido y una materia que está en estado gaseoso. Entonces, cada uno de estos círculos representaban, recuerden, un átomo. Fíjense cómo están los átomos en un estado sólido. Fíjense cómo están los átomos en el estado líquido. Están un poquito más separados. Y cómo están los átomos en el estado gaseoso. Están un poquito más separados. Acá habla de moléculas. Bueno, tomémoslo como que hablan de moléculas, ¿sí? Pero sabemos que cada círculo representa un átomo. Para nosotros viene a ser lo mismo, porque estamos hablando de la materia, ¿sí? Fíjense, en el estado sólido, los átomos están unidos. Esas partículas, ¿ven? Esto es una partícula, esta es otra, esta es otra, esta es otra. Y lo que dice el modelo de partícula, entre una partícula y otra hay espacios, ¿ven? Y a su vez hay fuerzas que hacen que se unan esas partículas o que se empiecen a separar cada vez más. Cuando esas partículas hacen que se unan, decimos que aumenta la fuerza de cohesión, de atracción. Cuando esas partículas se empiezan a separar, decimos que aumentan las fuerzas de repulsión. Fíjense en esta flecha. Yo tengo un material cualquiera, supónganse que esto es plástico, en estado sólido, ¿verdad? Si yo le doy calor, va a tratar de derretirse, ¿sí? Entonces las partículas, al darle calor, se empiezan a separar. Entonces aumenta la fuerza de repulsión en las partículas. Repulsión quiere decir que se separan. Cohesión quiere decir que se atraen. Supónganse que yo tengo acá hielo, en estado sólido. Vamos con un ejemplo más claro, así paso por los tres estados. El hielo en estado sólido. Bien, el hielo en estado sólido, sus partículas están muy unidas. Si yo le doy calor, le doy temperatura, sus partículas van a empezar a separarse. Quiere decir que aumenta la fuerza de repulsión. Si yo le sigo dando temperatura, ¿sí?, pasó de estado sólido a líquido, ahora va a pasar de estado líquido a gaseoso, a ser un gas. Por lo tanto, continúa aumentando la fuerza de repulsión. Si hago el proceso inverso, pasar de un gas a un líquido, de un líquido a un sólido, va a ser al revés, va a aumentar la fuerza de cohesión, quiere decir la fuerza de atracción entre las partículas. Estas son las fuerzas de atracción y de repulsión. De repulsión, que se separan. De cohesión o atracción, es que se atraen, que se juntan. Acá les muestro un simulador, ¿sí? Vamos a poner
cómo empieza a trabajar, cómo se comporta, ¿sí? Las partículas, ¿ven? ¿Sí? Cuando yo le empiezo a dar temperatura. Ustedes observen. Acá tengo, les voy a presentar, estos son elementos de laboratorio. Esto es un termómetro, esto es un vaso de precipitado y este es un mechero, que acá le damos temperatura. Si nosotros encendemos el mechero, fíjense cómo están las partículas en el estado sólido, es decir, estando en hielo, ¿sí? Siendo hielo. Están todas juntas, es decir, que acá predominan las fuerzas de cohesión, de atracción. A medida que yo le voy dando temperatura, ¿ven? Esta línea roja me va indicando cómo va aumentando la temperatura. ¿Qué empieza a pasar con esas partículas? Empiezan a separarse, ¿sí? Entonces, el hielo, ¿sí? Al recibir temperatura, calor, esas partículas se empiezan a mover y se empiezan a separar. Empiezan a predominar las fuerzas de repulsión. Fíjense cómo se me va transformando el hielo en estado líquido. Si yo sigo aumentando la temperatura, ven que acá me indica cómo aumenta la temperatura, adelanto un poquito más el video para que ustedes vean, ¿sí? ¿Qué pasó? A medida que aumentó la temperatura, ¿sí? A medida que aumentó la temperatura, ¿sí? ¿Qué pasó? El hielo desapareció, el agua se me transformó en estado líquido. Las fuerzas de repulsión, ¿sí? Empezaron a aumentar. Ahora, fíjense que la temperatura sigue aumentando, yo sigo dándole calor a este sistema, ¿sí? Y fíjense que ¿qué empieza a pasar con las partículas? Se empiezan a separar. Aumenta aún más las fuerzas de repulsión entre una y otra. Entonces, ¿qué va a pasar? El agua que está en estado líquido, ¿sí? Va a pasar a estado gaseoso. ¿Ven? Cómo empieza como a hervir, ¿sí? Va llegando a los 100 grados centígrados, el agua empieza a hervir. Esto, ¿ven? Ahí empieza a burbujear, ¿sí? Quiere decir que las partículas se empiezan a mover aún más, tienen mucho más movimiento, se empiezan a separar unas de otras, es decir, que predominan las fuerzas de repulsión. Con este pequeño videíto intento simplificarles y aclararles un poquito qué es lo que van a ver en el trabajo de clase número 2, que es el modelo de partículas.